Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Ahora sí, relájense y pónganse cómodos. Comenzamos. El impacto de la ciencia ficción en la percepción pública de los ovnis. Relato. Mi nombre es David Traque. Soy un ex agente de la CIA, un hombre que ha visto más de lo que cualquier persona debería. A lo largo de mis años en el servicio, mi trabajo me llevó a las sombras, a esos rincones de la sociedad y la historia que la mayoría prefiere no ver, o si lo hace, preferiría olvidarlos. Durante años, fui testigo de cómo las élites en el gobierno, el ejército y las corporaciones transnacionales trabajaban mano a mano con fuerzas que no pertenecen a este mundo. Si lo que he aprendido durante mi carrera fuera revelado al público, el caos sería inevitable. Mi historia comienza hace décadas, en el mismo momento en que la humanidad empezó a observar el cielo y preguntarse si estábamos realmente solos. La ciencia ficción, desde sus primeras manifestaciones, ha jugado un papel clave en la construcción de esa percepción pública. Muchos creen que el cine y la literatura de ciencia ficción son solo entretenimiento, pero hay algo mucho más siniestro detrás de todo eso. Algo que el gobierno y los más poderosos de la élite han permitido que se infiltre en nuestras mentes de forma intencionada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., Star Trek, Independence Day y otras llegaron a dominar la cultura popular? A simple vista, son solo relatos de alienígenas y naves espaciales, pero la verdad es mucho más oscura. No eran meras historias de entretenimiento. Eran herramientas de manipulación, diseñadas cuidadosamente por las fuerzas que controlan nuestro mundo. El proyecto Blue Book fue una tapadera, una fachada que se creó para dar la impresión de que el gobierno estaba investigando los fenómenos ovni, mientras que en realidad, lo que se estaba haciendo era recopilar información sobre cómo percibía la gente estos fenómenos. ¿Por qué? Porque el verdadero secreto no son los alienígenas, sino cómo usar su existencia para manipularnos. A finales de los años 40, después de los supuestos incidentes como el de Roswell, las élites gubernamentales y corporativas de Estados Unidos ya estaban en contacto con entidades de otros mundos. Ellos no eran los grises que la gente imagina. Eran mucho más complejos, más inteligentes y, sobre todo, mucho más peligrosos. Las criaturas que se encontraban detrás de esos encuentros no eran simplemente alienígenas, eran híbridos, una mezcla de seres de múltiples orígenes, con tecnologías capaces de alterar la realidad misma. Fue a mediados de los 60, cuando mi carrera comenzó a tomar un giro oscuro. Me encargaron investigar un caso en el que una corporación privada de defensa había comenzado a desarrollar tecnologías basadas en ingeniería inversa de naves extraterrestres estrelladas. Lo que descubrí me cambió para siempre. No se trataba de simples investigaciones militares. No era una búsqueda por defender al país de una amenaza extraterrestre. Lo que las élites realmente estaban haciendo era prepararse para una guerra que no era solo contra los alienígenas, sino contra las fuerzas que estaban por encima de ellos. Las grandes corporaciones, desde Lockheed Martin hasta las más grandes multinacionales tecnológicas, habían comenzado a recibir instrucciones de contactos fuera de este mundo. Las naves no eran solo para estudiar, sino para adaptarlas a las necesidades humanas, para crear tecnologías de control absoluto. Las élites ya no estaban trabajando para el bienestar de la humanidad, sino para establecer un nuevo orden mundial en el que los humanos fueran simplemente herramientas en una agenda más grande. Recuerdo que una noche, tras una reunión secreta en un lugar subterráneo, uno de los oficiales más altos de la CIA me reveló algo que nunca podré olvidar: David, todo esto no es solo un juego de poder humano. Estás involucrado en algo mucho más grande, una agenda que lleva siglos en marcha. Esta agenda está dirigida por fuerzas que no pertenecen a este planeta, y ellos, en última instancia, tienen el control. La agenda de la que hablaba era la famosa Agenda 2030, que se vendió al mundo como una serie de objetivos de desarrollo sostenible para el siglo XXI. Lo que no nos dijeron es que esos objetivos no eran del todo humanos, sino que estaban basados en instrucciones dadas por seres que venían de otras estrellas, otros sistemas planetarios. El plan era simple: la humanidad debía ser reducida a un estado de control absoluto. Los gobiernos, las grandes corporaciones y las organizaciones militares estaban de acuerdo:
porque sabían que el contacto con los alienígenas traería consigo una nueva era de tecnologías avanzadas, pero también una nueva forma de subyugación. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Las élites ya no estaban simplemente buscando maneras de dominar el mundo. Habían hecho un trato con estas entidades para garantizar su supervivencia en una nueva era, una era en la que la humanidad sería solo una pieza en un juego cósmico más grande. Todo lo que habíamos aprendido en la ciencia ficción era en realidad una preparación, una forma de inocularnos con la idea de que los alienígenas eran benignos, que solo querían compartir su sabiduría y tecnología. ¿Qué mejor manera de preparar a la humanidad para lo que se avecinaba? Nos vendieron la idea de que los alienígenas serían nuestros amigos, nuestros salvadores. Pero eso era solo parte del plan. Los alienígenas que estaban llegando no eran los benevolentes que imaginamos en las películas. Eran criaturas frías, calculadoras, sin la capacidad de compadecernos. Lo que muchos no sabían era que detrás de todo esto, las corporaciones y el gobierno estadounidense ya estaban haciendo un trato con una raza alienígena que había sido una parte oculta de la humanidad durante siglos. Los Anunnaki, aquellos seres que se mencionan en las antiguas tablillas sumerias, no solo eran parte de nuestra historia antigua, sino también de nuestra presente. Ellos, junto con otras razas interdimensionales, estaban trabajando para asegurarse de que la humanidad siguiera su plan, una reducción de la población mundial, el control absoluto de los recursos, y el establecimiento de una nueva era de tecnología avanzada que nos mantuviera bajo su dominio. Pero no se podía hacer todo de una vez. Era necesario un proceso lento, uno que no alterara demasiado las percepciones públicas. Así que, mientras las películas de ciencia ficción continuaban alimentando nuestras fantasías, las élites continuaban su trabajo en secreto. Los ovnis que veíamos en los cielos no eran más que las sombras de lo que estaba por venir. Y ahora, después de todo lo que he visto, me doy cuenta de que lo que comenzó como una simple curiosidad humana sobre los ovnis se convirtió en algo mucho más peligroso. Nos prepararon para aceptar lo imposible, para que nunca cuestionáramos el control que estas entidades extraterrestres tenían sobre nuestras vidas. Hoy, el mundo avanza hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, mientras los poderosos detrás de las sombras se preparan para dar el siguiente paso en el dominio completo de la humanidad. Todo lo que hemos experimentado, desde las epidemias hasta los desastres naturales, tiene un propósito mucho más grande. Es parte de su plan. Y si no despertamos, seremos simplemente peones en una guerra cósmica que no comprendemos. Lo que me atormenta más es saber que la humanidad está demasiado inmersa en su vida cotidiana como para ver lo que realmente está sucediendo. Las sombras que se ciernen sobre nosotros no son solo de un gobierno corrupto o de corporaciones sin escrúpulos, sino de entidades que no pertenecen a este mundo. Y ellas están aquí, esperando el momento adecuado para tomar el control total. Mi nombre es David Drake, y si alguna vez me encuentras, espero que aún quede tiempo para despertar antes de que todo esto se consuma. La sombra más allá del cielo. En mi investigación y participación. La mayoría de las personas nunca sabrán lo que realmente ocurrió esa noche. No importa cuánto lo intente, nadie me cree, y la verdad es que me temo que jamás lo harán. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que nos acecha. Mi nombre es David Drake, y hace años fui un agente de la CIA, un buen agente, o eso creía. Lo que nadie me dijo, lo que nadie me reveló, es que la verdadera misión de la CIA no era proteger a los ciudadanos de amenazas externas. No, la verdadera misión de la CIA era proteger un secreto, uno mucho más antiguo y aterrador que cualquier invasión de alienígenas o conspiración de gobierno que puedas imaginar. Yo estuve allí, justo en el centro de todo, y fue en ese punto donde comencé a ver el verdadero rostro de la oscuridad. Pero antes de llegar a eso, permíteme contarte cómo comenzó todo. Era el año 1989. La Guerra Fría había terminado, pero la paranoia no lo hizo. Los hombres que estaban a la cabeza de nuestro gobierno, las grandes corporaciones, las élites, sabían algo que nosotros, el pueblo, jamás comprenderíamos. Recuerdo una tarde particularmente espesa, donde el cielo estaba nublado, como si la misma atmósfera estuviera guardando un secreto. Fui llamado a una reunión de alto nivel en la sede de la CIA. El tipo que me convocó era alguien con una reputación oscura,
Alguien que no estaba acostumbrado a sonreír. Se llamaba Reginald Barnes, un hombre cuyo rostro reflejaba más cicatrices que sus propias arrugas. Cuando entré en la sala de reuniones, las luces parpadearon brevemente, como si algo hubiera alterado la corriente. Barnes no dijo una palabra al principio. En cambio, se limitó a señalar una pantalla detrás de él. La imagen que apareció me heló la sangre. Era un video de una nave desconocida, una nave que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Flotaba en el aire, pero no se movía de la forma que un avión o un helicóptero lo haría. Tenía una forma angular, como un triángulo enorme que reflejaba la luz de las estrellas a su alrededor, pero lo más extraño era la sombra que proyectaba. No entendía lo que estaba viendo, y eso me inquietaba. ¿Era un ovni? Tal vez, pero no como los que me habían enseñado a reconocer. No, esto era diferente. Esta nave no estaba ahí por accidente. Estaba siendo observada. Barnes rompió el silencio. Lo que estás viendo, Drake, no es un experimento militar ni una nave de origen humano. Es algo más, y ya lleva años observándonos. Su voz grave parecía tener un peso sobrenatural, como si las palabras se arrastraran a través de un campo de tensión invisible. La realidad, David, es que estas criaturas, estas entidades, no son alienígenas como los conocemos. Son parte de un ciclo mucho más antiguo. Los conocemos como los que vigilan, punto. Los que vigilan. La frase me atravesó el pecho como una cuchilla. Algo dentro de mí supo que había algo mucho más siniestro detrás de esas palabras. La agenda que manejamos, el control que ejercemos sobre el mundo, no es solo humano. Este es un juego interdimensional. Lo que crees saber sobre los ovnis y las entidades alienígenas es solo una fachada. La verdad es mucho más oscura. Barnes se acercó a mí, sus ojos ahora brillaban de una manera inquietante. David, tú fuiste seleccionado para esto porque, tú ya sabes lo que estás viendo, aunque no lo comprendas completamente. Esa nave, esa sombra que ves, es un presagio. La agenda que estás viendo aquí, la Agenda 2030, no es nuestra. Es de ellos. Mi mente trataba de asimilar lo que escuchaba, pero la revelación me estaba desbordando. La gente piensa que la Agenda 2030 es una iniciativa para mejorar el mundo, para hacer que los países desarrollen sistemas más sostenibles, ecológicos. Pero lo que no saben es que ese proyecto no fue diseñado por políticos o activistas. Fue diseñado por seres de otro mundo. Barnes continuó, ahora en tono conspiratorio, como si cada palabra pudiera abrir una puerta en mi mente que no podría cerrar. La Agenda 2030 no es solo una serie de objetivos globales. Es un contrato. Un pacto con fuerzas que han manipulado el destino de nuestra especie por milenios. Lo que llaman ovnis son solo los heraldos de lo que está por venir. Recuerdo que en ese momento, mi garganta se cerró, y todo en la habitación comenzó a sentirse asfixiante. La luz de la pantalla iluminaba el rostro de Barnes de una manera extraña, creando sombras que se alargaban como si quisieran arrastrarse hacia mí. Quería gritar, pero algo en mi interior me decía que no podía. Sabía que si hablaba, si hacía una pregunta equivocada, me arriesgaría a perder más que solo mi carrera. Entonces, Barnes me mostró otro video. Esta vez, era una grabación de una serie de eventos de contacto en diferentes partes del mundo. En los videos, cientos de personas eran testigos de la aparición de luces en el cielo, luces que no se movían como los aviones. Pero lo más perturbador era lo que sucedía después de cada avistamiento, las personas comenzaban a desaparecer. No por abducción, sino por algo mucho más extraño. Eran transformadas. Los cuerpos ya no eran los mismos. Había algo en su interior que cambiaba. Algo que no era humano. Lo que estamos viendo aquí, David, no son extraterrestres. Son interdimensionales, seres de otra realidad que nos observan desde las sombras. Están entre nosotros, infiltrados en nuestras sociedades, y su objetivo es claro, tomar control. Los vídeos que vi esa noche no me dejaron dormir durante semanas. Pero lo que más me aterraba era saber que, a pesar de todo lo que había presenciado, había algo mucho más grande en juego.
Lo que había comenzado como una investigación sobre simples ovnis se había transformado en un abismo de secretos que no podían ser revelados sin consecuencias. Lo que no sabía era que las élites, los gobiernos, las corporaciones y hasta las organizaciones militares no solo estaban ocultando estos secretos, sino que colaboraban con estas entidades. Y la Agenda 2030, ese proyecto que se nos había presentado como un intento de salvar al planeta, era solo la fachada de un plan mucho más oscuro. Lo peor de todo es que en ese momento, ya no era solo una investigación para mí. Me estaba convirtiendo en parte del problema. Mientras el mundo dormía, el juego de las sombras continuaba. Las sombras en la mente de los poderosos. Han pasado días desde que vi esos videos, días que parecieron estirarse como una eternidad. El peso de la información que Barnes me dejó no ha hecho más que crecer, como una enfermedad que corroe por dentro, un parásito en mi mente que no puedo sacar. Cada vez que cierro los ojos, veo la sombra de la nave flotando, suspendida en el aire, como si estuviera esperando. Y a veces siento que me está observando. El problema con conocer secretos tan oscuros es que no puedes simplemente regresar a tu vida anterior. No puedes cerrar los ojos y pretender que todo sigue igual. Una vez que ves las sombras, no puedes ignorarlas. Se infiltran en tus pensamientos, como una niebla que se cuela en cada rincón de tu cerebro, oscureciendo lo que antes era claro. Y cada día, ese peso se hace más insoportable. Al principio, pensé que tal vez podría irme a casa, continuar con mi vida, y que todo sería solo una mala pesadilla. Pero no fue así. Algo dentro de mí sabía que esa no era la respuesta. Barnes tenía razón, las élites, los gobiernos, las grandes corporaciones, todo eso era solo una fachada. Había algo mucho más grande, mucho más antiguo, en lo que estábamos involucrados. Y lo peor era que no solo estábamos siendo observados, estábamos siendo controlados. En mi tiempo en la CIA, conocí a muchos hombres poderosos. Políticos, generales, empresarios. Hombres que manejaban el destino de naciones enteras como si fueran fichas de ajedrez. Pero lo que no sabía entonces, lo que no entendía, es que esos hombres, esos titanes del poder, no eran quienes pensábamos que eran. Ellos mismos eran marionetas, títeres de una fuerza que movía los hilos desde las sombras. Y lo peor era que muchos de ellos ni siquiera lo sabían. Ellos estaban siendo manipulados por algo más grande, algo que venía de fuera. Uno de los recuerdos más perturbadores que tengo de aquellos días es una reunión secreta en la que fui invitado por un hombre al que solo conocía como el director. Nadie sabía exactamente quién era, pero su nombre se susurraba con reverencia y miedo. Era un hombre que, en apariencia, no tenía poder. No era un político ni un militar. Pero lo que me asustaba era la forma en que lo trataban los demás. Cuando entraba a una habitación, todos se quedaban en silencio. Su sola presencia congelaba el aire. Recuerdo estar sentado frente a él en una sala oscura, el humo de un cigarro flotando en el aire, creando sombras que se retorcían en las paredes. El director me miró con ojos oscuros, casi como si pudiera ver más allá de mi alma. David, hay algo que no entiendes, ¿verdad? Tú crees que estás luchando contra un sistema corrupto, una élite que controla el mundo, pero en realidad, ellos son solo los peones en este tablero. No hay nada que hagan que no esté siendo orquestado por algo más. Su voz era suave, pero penetrante, como si cada palabra estuviera impregnada de un conocimiento oscuro. No entendí al principio. Pensé que se refería a alguna otra conspiración, alguna teoría absurda que tenía algún fundamento, pero no era eso. No se trataba de poderosos hombres manejando el mundo a su antojo. No se trataba de una lucha por el control, como yo había creído durante tanto tiempo. Se trataba de algo mucho más grande. El mundo en el que vives, David, no es real. Lo que crees saber sobre los gobiernos, las corporaciones, las religiones, todo es parte de un guión. Ellos están siendo controlados por algo que viene de más allá de este planeta. La Agenda 2030, las políticas globales, todo eso, es solo la pantalla. La verdadera intención detrás de todo esto es mucho más oscura. Sus palabras fueron como una daga clavándose en mi pecho. Estás tocando algo mucho más profundo de lo que puedes comprender. Este plan, la agenda, no tiene un origen humano.
En ese momento, sentí como si todo a mi alrededor se desmoronara. Los cimientos de mi comprensión del mundo se desintegraban ante mí, y no podía hacer nada para detenerlo. Pero lo que más me aterraba era que el director no estaba asustado. Él ya lo sabía. Él ya lo había aceptado. El ciclo que estamos viendo, David, no es nuevo. Las élites, los gobiernos, las corporaciones, no están tomando decisiones por sí mismos. Están siendo guiados por ellos, por esos seres interdimensionales, esos antiguos vigilantes. Ellos controlan el flujo de la historia humana. Son los que han diseñado el futuro de nuestra especie, y la Agenda 2030 es solo una parte de ese diseño. Y entonces, el director me mostró algo que nunca olvidaré. Sacó de su maletín una carpeta gruesa, amarillenta, casi como si estuviera hecha de algún tipo de material antiguo. En ella había fotos, documentos, cartas y mapas que no debería haber visto. Eran pruebas. Pruebas de contacto con entidades que no pertenecían a nuestro mundo. Entidades que habían estado manipulando los destinos de las civilizaciones durante milenios. Y lo más aterrador, esas entidades no solo nos observaban desde las sombras, sino que ahora estaban tomando el control directamente. El verdadero poder no está en los gobiernos, David. El verdadero poder está en los secretos, en los que controlan las mentes de esos hombres. Y esos secretos no son humanos. Son de otra dimensión. Son los verdaderos dueños de este planeta, y nosotros somos sus prisioneros. Cuando salí de esa reunión, sentí que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Todo lo que conocía sobre el mundo, sobre la política, sobre la historia humana, ya no tenía sentido. El director tenía razón. Este no era el mundo que pensaba que era. Y todo lo que veía, todo lo que escuchaba, estaba siendo controlado por fuerzas que no comprendía. Ellos no eran solo alienígenas. No eran solo seres de otro planeta. Eran interdimensionales y habían estado manipulando el curso de la humanidad desde el principio de los tiempos. Esos secretos, esas sombras, no eran algo que pudiera olvidar. Ya estaba demasiado involucrado. Y cada día que pasaba, sentía que me acercaba más a la verdad y más cerca de mi perdición. Los vigilantes de la oscuridad. La madrugada llegó sin pedir permiso, pero lo hizo con la misma calma inquietante que he llegado a conocer bien. El frío de la noche se deslizó por la ventana, entrando en la habitación como una serpiente que se retuerce en la oscuridad. Sin embargo, no era el frío el que me mantenía despierto, ni el silencio que envolvía la ciudad, sino la sensación que me rondaba, la sensación de que algo estaba observándome. Al principio, pensé que era paranoia. Después de todo, llevaba semanas sumergido en una espiral de secretos y conspiraciones que me obligaban a cuestionar cada pensamiento, cada paso que daba. Las sombras de las corporaciones, los gobiernos, y esas entidades interdimensionales que había descubierto, se estaban colando cada vez más en mi vida, desdibujando la línea entre lo que era real y lo que no lo era. Recuerdo la noche en la que todo cambió. Me encontraba en mi apartamento, rodeado de papeles, fotos y documentos que Barnes me había dejado. Aquella misma tarde, había descubierto algo que nunca debería haber tocado. Un informe. Una serie de imágenes que no encajaban con nada de lo que conocía. No era solo la presencia de los alienígenas, ni sus tecnologías, ni siquiera sus planes. Era algo mucho más siniestro, algo que trascendía la mera invasión. Eran los vigilantes. Los vigilantes no eran solo observadores, no eran como los seres de las leyendas, meros observadores que se mantenían distantes. No. Ellos estaban profundamente involucrados en la política humana, en la economía, en el control de la información. Eran la vanguardia de una invasión que no era física, sino mental, espiritual, emocional. Una noche, después de revisar una serie de imágenes de satélites y mapas, comencé a comprender la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Las imágenes mostraban una región remota de la Tierra, un desierto en el medio de Sudamérica, donde algo increíblemente extraño estaba sucediendo. El área estaba rodeada por un campo electromagnético que interfería con cualquier señal de comunicación. Nada podía entrar ni salir. Los satélites no podían penetrar la zona, y las imágenes que se obtenían eran fragmentadas, incompletas.
Pero lo que más me aterraba era la forma en que las sombras parecían moverse dentro de ese campo. Y no eran sombras naturales. Era como si algo estuviera esperando allí, algo que observaba, que acechaba desde el corazón de la tierra misma. Mi mente, agotada de tanto analizar, finalmente encontró una explicación. Los vigilantes no solo estaban en lo alto de la pirámide del poder, sino que estaban incrustados en la misma esencia del planeta. Ellos eran los que controlaban la energía del planeta. Estaban ligados a las fuerzas invisibles que sostenían la vida misma. Y todo lo que veíamos, todo lo que tocábamos, era el reflejo de su influencia. El miedo creció dentro de mí, no solo por la información que había descubierto, sino por la creciente sensación de que algo más estaba siguiendo mi cada movimiento. Algo invisible, pero intensamente presente. Mis pensamientos comenzaron a girar en círculos y las imágenes de los informes tomaban forma en mi mente de una manera que no podía controlar. Los vigilantes no eran seres de otro mundo en el sentido tradicional. No eran monstruos con tentáculos ni figuras fantasmales. Eran seres interdimensionales, fuerzas que habían estado allí desde el principio de la humanidad, manipulando la evolución y el destino de la humanidad a través de una telaraña invisible. Durante días, comencé a percibirlos. No de manera directa, no en la forma física en la que uno espera ver una criatura de otro mundo. No, los vigilantes estaban en otro plano. Sus ojos estaban en todas partes. En cada conversación, en cada reunión. Estaban en los pasillos del gobierno, en las oficinas de las grandes corporaciones, en la mente de los líderes mundiales. Ellos estaban dentro de nosotros, como parásitos que usaban nuestras emociones, nuestros miedos y nuestros deseos como su principal fuente de energía. Una noche, me encontré en el borde de la locura. La sensación de que me observaban no cesaba. Me senté frente a la pantalla de mi computadora, mirando esos documentos de nuevo. Mientras revisaba las imágenes y analizaba los patrones, una de las fotos comenzó a parpadear en la pantalla. Pensé que era un error, un fallo en el software. Pero entonces, la figura apareció de nuevo. Era una sombra, no de una forma humana, sino más bien una presencia que distorsionaba la luz. Un vacío de oscuridad, como si el aire mismo estuviera siendo succionado por una entidad invisible. Me quedé paralizado, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. La figura parecía moverse, como si estuviera observando mis movimientos. Mi respiración se detuvo. Sabía que me había encontrado con ellos. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. No podía respirar, no podía pensar. Entonces, una voz comenzó a resonar en mi mente, suave pero potente, como un susurro que se arrastraba desde las profundidades del abismo. Sabemos lo que estás buscando. Fue suficiente para hacer que me levantara de la silla, tambaleando hacia la ventana. Miré hacia la ciudad, buscando alguna forma de respuesta, cualquier cosa que me asegurara que no estaba perdiendo la cordura. Pero todo estaba en silencio. No había nadie en la calle, no había ruido. Solo la luz de la luna iluminando las sombras que parecían moverse, como si los mismos edificios estuvieran respirando conmigo. Poco después, recibí un mensaje anónimo. El remitente era desconocido, el contenido breve, pero claro: detente. Estás buscando lo que no puedes comprender. Ellos saben que sabes. El terror se apoderó de mí como nunca antes. Sabía que había tocado algo que no debía. Sabía que esos vigilantes, esos seres interdimensionales, no iban a dejarme ir. Y lo peor era que ellos ya estaban dentro de mi mente, había entrado en su red. Mi existencia, mis pensamientos, ya no eran míos. Era una marioneta más en un juego cuyo propósito no entendía. Las sombras que me rodeaban no eran solo metáforas. Eran presencias reales, fuerzas cósmicas que observaban y controlaban, que tejían sus hilos en el mundo a través de los poderosos y los débiles por igual. Yo estaba atrapado en su red, y no había manera de escapar. El juego de las sombras. El amanecer llegó sin ningún cambio notable, pero yo sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Desde aquella noche en que los vigilantes comenzaron a hablarme, mi vida se había transformado en una pesadilla constante, donde la realidad se desmoronaba poco a poco ante mis ojos.
dejando escapar fragmentos de algo mucho más grande, mucho más aterrador. La idea de que los poderosos de este mundo estaban siendo controlados por fuerzas extraterrestres comenzó a desbordar mi mente. Pero lo que vino después me dejó sin palabras. Al principio, intenté ignorarlo. Tal vez estaba perdiendo la razón, o tal vez había cruzado una línea de la que no podía regresar. Pero las señales seguían ahí. Como una sombra que se cuela en el borde de tu visión, un detalle aquí, una anomalía allí. Cosas pequeñas que no parecían importantes, pero que se acumulaban y, con el tiempo, formaban un patrón aterrador. Aquella tarde, mientras investigaba unos documentos en mi viejo apartamento, sentí una presencia. No era solo un pensamiento, ni un simple presentimiento. Era la sensación palpable de que alguien o algo estaba observándome desde la oscuridad. Me levanté y me dirigí hacia la ventana, como si el simple acto de mirar hacia afuera pudiera aliviar el nudo de ansiedad que me atenazaba el pecho. Pero no había nada fuera de lo común. Solo la ciudad, la misma ciudad que había conocido por años, iluminada por las luces cálidas de la calle. Aún así, algo estaba mal. El aire parecía más denso, el sonido del viento más pesado. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje anónimo, como siempre. No sabía cómo alguien podía estar tan cerca, o tal vez era algo aún más perturbador, ¿y si ellos ya sabían que yo estaba buscando respuestas? El juego comienza ahora. Te hemos estado observando. Estás dentro del círculo. No hay salida. La presión en mi cabeza se incrementó. ¿Quién era este grupo? ¿Qué querían de mí? El miedo comenzó a tomar el control, pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no podía detenerme. Sabía que debía seguir investigando, porque si no lo hacía, nunca encontraría la verdad, y la verdad era lo único que podría salvarme. No solo a mí, sino a todo lo que quedaba de la humanidad. Fue en ese momento cuando entendí algo que había estado eludiendo. Los vigilantes no solo manipulaban las decisiones de los líderes mundiales, no solo controlaban las corporaciones y los gobiernos. Ellos estaban organizando un juego que involucraba a todos nosotros. Y nosotros, éramos las piezas. En mi investigación, me encontré con algo que parecía el núcleo de toda esta conspiración. En un archivo digital de origen desconocido, había una lista de nombres, entre ellos figuras poderosas del mundo político, empresarial y militar. Pero lo inquietante no era la lista en sí, sino lo que decía junto a esos nombres. Pieza activa. Cada una de esas personas, desde los más altos rangos de las instituciones globales hasta los científicos que trabajaban en la oscuridad, estaban siendo manipuladas. Pero no solo por los vigilantes, había una entidad aún más grande detrás de todo esto. Y esa entidad no era humana. Era algo que los vigilantes servían, algo que había estado aquí antes de que los humanos siquiera pensaran en las estrellas. La conexión entre los seres interdimensionales, la Agenda 2030 y este juego de sombras se hacía cada vez más clara. Los vigilantes eran los guardianes de ese secreto, pero no eran los arquitectos del plan. El verdadero maestro del juego era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, y estaba orquestando un cambio que alteraría no solo la Tierra, sino el curso mismo de la humanidad. En ese momento, sentí como si el aire se volviera más espeso, como si todo lo que estaba alrededor de mí estuviera distorsionado. Los objetos parecían moverse ligeramente, y las luces titilaban de manera extraña. No estaba seguro si estaba empezando a perder la razón o si el juego de las sombras había comenzado a afectarme de alguna manera. La luz de la lámpara parpadeó y la pantalla de mi computadora comenzó a mostrar códigos y números en un patrón que no podía entender. Pero no era solo un error técnico. Era como si la máquina misma estuviera intentando hablarme, como si el mismo sistema estuviera siendo manipulado por algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando recibí una llamada que sabía que estaba destinada a ocurrir tarde o temprano. La voz al otro lado del teléfono era baja, casi susurrante, como si alguien estuviera esforzándose por mantenerse en las sombras. El tablero de ajedrez está listo, dijo la voz. Y tú eres la próxima pieza. Ellos te están buscando. No puedes esconderte. El terror me invadió como un torrente.
Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, pero no podía dejar de escuchar. Algo dentro de mí me decía que debía seguir, que no podía detenerme. Porque lo que sabía en ese momento, lo que entendí, fue que la humanidad estaba en el medio de un juego mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Y no éramos los jugadores. Éramos las piezas. Era un juego donde no había reglas, ni límites. Solo control. Intenté desconectar el teléfono, intentar escapar de esa verdad que se estaba apoderando de mi mente, pero ya era tarde. Los vigilantes sabían que yo estaba cerca de descubrir la verdad, y eso los hacía más peligrosos. Ellos no podían dejar que la verdad saliera. Si lo hacía, todo el juego se desplomaría, y su control sobre nosotros, sobre el mundo entero, se desmoronaría con él. La llamada terminó abruptamente, y en la oscuridad de mi apartamento, me encontré solo con mis pensamientos. Pero en lo profundo de mi ser, una verdad helada se estaba formando. Los vigilantes no solo observaban el futuro de la humanidad, ellos lo estaban reescribiendo. Lo que había empezado como una búsqueda de la verdad, se había convertido en una carrera por detener el fin de nuestra realidad tal y como la conocemos. Pero lo que más me aterraba era la conciencia de que ya estaba demasiado tarde. El juego ya había comenzado, y yo no era más que una pieza en un tablero donde las reglas las ponían ellos. La caída del telón. El teléfono nunca deja de sonar. Nunca. Y cuando finalmente logras contestarlo, te das cuenta de que la voz al otro lado es la misma, pero distinta. Es como si la persona con la que hablas no estuviera realmente allí, como si fuera una extensión de algo más grande, algo más alienígena. No puedo evitarlo, pero el teléfono se ha convertido en un agente de tortura. Cada vez que suena, me recuerda que no hay salida. No hay manera de escapar del sistema, de las sombras, de la presencia que ha estado observando cada uno de mis movimientos desde el principio. Hoy, el sonido del teléfono me despertó. Al principio no entendí por qué, ya que no esperaba ninguna llamada, pero cuando lo tomé en mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El número era desconocido. Un número que nunca había visto antes. Y cuando contesté, la misma voz fría y calculada me dijo: te hemos observado por mucho tiempo. La cuenta regresiva ha comenzado. El tiempo ya no era el mismo. El concepto de tiempo se había distorsionado de tal manera que, aunque parecían haber pasado semanas desde que comencé esta investigación, me sentía como si estuviera atrapado en un ciclo repetitivo de sucesos inquietantes. Y ahora, al escuchar esas palabras, algo se rompió dentro de mí. La cuenta regresiva. ¿Qué significaba eso? Recuerdo el primer día en que comencé a sospechar que había algo más grande en juego, algo que no pertenecía a este planeta. Cuando me adentré en las bases de datos confidenciales, en los documentos que jamás debía haber visto, descubrí que los seres que controlaban a los poderosos no eran solo extraterrestres. Había algo más, algo que ni siquiera las palabras humanas podían describir. Ellos no eran de este tiempo. Ahora todo lo que había investigado cobraba una nueva dimensión. No solo los líderes y las élites estaban bajo su control. Todo el sistema, desde el gobierno hasta las corporaciones, todo estaba siendo dirigido por fuerzas que operaban desde las sombras. Y esa sombra con la que estaba jugando, era mucho más grande de lo que había imaginado. El verdadero enemigo no era el gobierno, ni las corporaciones. El verdadero enemigo era el mismo concepto de control, una maquinaria de manipulación que se extendía más allá de cualquier nación, más allá de cualquier frontera. Los vigilantes, esos seres que observan sin ser vistos, sabían que había cruzado una línea de no retorno. Y ahora que lo sabía, ya no podían dejarme ir. No podía detenerme ahora. No podía salir de este juego que había comenzado. Una de las primeras cosas que descubrí, aunque fue un golpe bajo en mis investigaciones, fue el Proyecto Neón, un experimento que involucraba a los humanos, pero no de la forma que te imaginas. No se trataba de modificar el ADN, ni de implantes cibernéticos. No, el Proyecto Neón se trataba de algo mucho más sutil, pero mucho más aterrador. Lo que estaban haciendo era modificar nuestra percepción de la realidad, hacer que las masas creyeran en lo que ellos querían que creyeran, sin que siquiera se dieran cuenta. Pero no era solo una cuestión de manipulación mediática.
No, esto era control mental masivo. Me encontré con una serie de archivos clasificados que hablaban sobre algo llamado el telón, una red invisible que cubría las mentes de las personas, que las mantenía en un estado de desinformación total. Esta red no solo afectaba a los individuos, sino que controlaba el pensamiento colectivo. Nos estaban manipulando como marionetas, y lo peor de todo es que ni siquiera éramos conscientes de ello. La gente pensaba que tomaba decisiones propias, pero en realidad, estaban siendo influenciados, guiados por hilos invisibles. A medida que profundizaba más en la investigación, comencé a descubrir fragmentos de información que hablaban de cómo las élites globales sabían de esta red, pero no solo eso. Ellos la utilizaban. Los más poderosos se beneficiaban de mantener el telón en su lugar, porque mientras nosotros estuviéramos atrapados en la ignorancia, ellos podrían seguir manejando los hilos del mundo a su antojo. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma algo mucho más oscuro. El telón no era solo una red mental. Había algo más. Algo mucho más allá de la mente humana, algo que estaba siendo alimentado por la influencia de los seres de otras dimensiones. Algo que había estado allí desde mucho antes de que la humanidad siquiera soñara con las estrellas. Empecé a notar que las mismas figuras en las que había confiado, los agentes de la CIA, los políticos, incluso los científicos a los que había recurrido en el pasado, todos estaban involucrados de alguna manera. Se había convertido en un sistema de control tan profundo que los mismos vigilantes que los manipulaban, también los necesitaban para llevar a cabo su plan. Y ese plan no era humano. La revelación final llegó en un sueño, o tal vez fue una visión, no estoy seguro. Vi una figura en las sombras, una figura que se desdibujaba, casi como si fuera una ilusión. La figura me susurró, el telón es solo el comienzo. Lo que está detrás de él, es tu final. Y luego, en un parpadeo, todo se desvaneció. Al despertar, supe que algo había cambiado en mí. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Ya no podía ignorar que estaba atrapado en una red de control que no podía ver, pero que lo afectaba todo. Estaba siendo observado, manipulado, y lo peor de todo, sabía que no había forma de escapar de esa red. El telón se había caído, y lo único que quedaba era la oscuridad que se extendía más allá de mi comprensión. La conexión invertida. Nunca quise creer en las leyendas urbanas, en esos susurros oscuros sobre conspiraciones alienígenas, gobiernos secretos, y los supuestos encuentros con seres de otro mundo. Pensaba que todo eso era producto de mentes paranoicas, de teorías conspirativas que solo los más vulnerables querían creer. Yo había trabajado para la CIA, había sido parte de algo mucho más grande que esos cuentos de la gente común. Pero ahora todo lo que había creído era un engaño. El mundo entero es un engaño. Las piezas encajaron cuando encontré la información sobre el Proyecto Z. No era un simple experimento de control mental. Este proyecto iba más allá de todo lo que la humanidad había soñado. Era la llave para abrir la puerta a otras dimensiones, para comunicarse con los seres que habitan en esas realidades paralelas. En ese momento, todo lo que había investigado y todos los fragmentos dispersos de mis investigaciones comenzaron a tener sentido. El telón, el control mental, las manipulaciones en la percepción colectiva, todo era parte de un plan que iba más allá de las fronteras de nuestro planeta, más allá de nuestra realidad. Era un juego de dimensiones. Y si había algo que los poderosos entendían a la perfección, era que, al abrir esas puertas, podían obtener el control absoluto. No solo sobre la humanidad, sino sobre los recursos que no pertenecían a este mundo. A medida que leía los archivos clasificados sobre el Proyecto Z, comprendí que las élites humanas no estaban trabajando solas. Ellos no solo eran manipuladores, eran títeres de algo más grande. Los extraterrestres con los que se habían asociado durante décadas no solo buscaban infiltrarse en nuestras estructuras de poder, estaban invadiendo nuestra mente, deformando nuestra realidad y estableciendo conexiones con sus propios mundos paralelos. ¿Recuerdas las visiones extrañas que tenía cada vez que me adentraba más en la verdad? La sensación de estar siendo observado, la constante opresión en el aire, la invasión de pensamientos ajenos, ahora todo tenía sentido. Me estaban empujando hacia algo mucho más allá de mi control. Decidí continuar investigando, a pesar de los riesgos.
Fue entonces cuando descubrí los informes sobre la conexión invertida. Era el nombre en clave para un experimento secreto que no solo involucraba a extraterrestres, sino también a una red de seres humanos que, al parecer, se habían fusionado con ellos. Los humanos híbridos no solo estaban infiltrando las altas esferas de poder, estaban controlando las decisiones, las estrategias y, sobre todo, el destino de la humanidad. Estos híbridos no eran como los extraterrestres que había visto en los informes oficiales de la CIA. No, estos seres eran peores. Estaban diseñados para parecer humanos, pero en realidad eran la mezcla perfecta entre lo humano y lo alienígena. Tenían el control absoluto sobre los sistemas tecnológicos, las redes de comunicación y, sobre todo, los pensamientos de aquellos con los que interactuaban. El Plan 2030 era solo el comienzo de un proyecto mucho más grande, uno que establecía una invasión silenciosa de nuestras mentes y almas. Nos estaban colonizando desde dentro. En ese momento, comencé a entender lo que significaba la agenda que tanto me habían mencionado en esos informes crípticos. La Agenda 2030 no solo se refería a un control de la población global, como muchos pensaban. No, esto era mucho más siniestro. Era el preámbulo de un traspaso dimensional, un evento en el que las fronteras entre lo humano y lo extraterrestre se desdibujaban por completo. Nos estaban preparando para una era de control total, una era en la que la humanidad ya no sería la especie dominante en la Tierra, sino solo una pieza más en un tablero de ajedrez cósmico. Comencé a rastrear a los individuos que, según los informes, habían estado involucrados en el Proyecto Z. Lo que descubrí fue aún más aterrador. Estos líderes no eran humanos. Habían sido tomados, reemplazados por estas entidades híbridas que controlaban nuestras instituciones, nuestras naciones y nuestras mentes. De hecho, muchos de los informes hablaban de un proceso de reemplazo gradual. Los híbridos se insertaban lentamente en los puestos de poder, controlando las decisiones y las políticas a través de sus influencias invisibles. No era solo una cuestión de infiltración política, era un golpe de estado cósmico. Cuando la conexión con el Plan Z se hizo más clara, todo en mi mente se derrumbó. Todo lo que había creído sobre la lucha por la libertad y la justicia se desmoronó ante el horror de la verdad. Los gobiernos, las corporaciones, la misma sociedad, todo había sido diseñado para prepararnos para este momento, para la transición hacia un mundo donde los híbridos y los extraterrestres serían la nueva élite dominante. Ya no éramos humanos, estábamos siendo guiados hacia la extinción, pero no de la manera en que la humanidad lo esperaba. La última prueba llegó cuando descubrí el registro de los ojos de hierro, un archivo secreto que hablaba de una estructura alienígena construida en algún lugar de la Antártida. Una puerta dimensional que podría ser abierta para conectar completamente nuestra dimensión con la suya. El Proyecto Z no solo había sido diseñado para manipular las mentes humanas, sino para invadir nuestro mundo, para fusionarlo con otro, más oscuro, más frío, donde las leyes de la realidad no se aplicaban. La entrada a esa puerta, la apertura de la conexión, nos conduciría al fin de la humanidad tal como la conocemos. No pude detenerme. Ya era demasiado tarde. El telón se había caído, y lo que quedaba atrás no era un mundo que pudiéramos salvar. Era un mundo que había sido diseñado para ser tomado por ellos. Los híbridos que caminaban entre nosotros ya no solo nos estaban observando, nos estaban absorbiendo, despojándonos de nuestra humanidad. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. No podía escapar. Los ojos de ellos, esos ojos fríos y vacíos, me observaban desde las sombras. La invasión ya había comenzado. La puerta dimensional. El frío en la Antártida no es como cualquier otro frío que haya sentido en toda mi vida. Es un tipo de frío que te perfora la piel, que entra en tus huesos y te hace sentir como si el mismo aire estuviera dispuesto a devorarte. Al principio pensé que era solo el clima brutal del continente, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más oscuro, más profundo que eso. Algo que no venía de la naturaleza, sino de algo más allá de la comprensión humana. Me habían enviado allí con una misión clara, confirmar la existencia de lo que había sido denominado el Portal de los Ojos de Hierro. Las leyendas de su existencia habían rondado entre los círculos más secretos de la CIA y otras agencias, pero nadie creía que fuera real.
Hasta que llegué a la base subterránea, escondida bajo el hielo. Nadie sabía de su ubicación exacta, y aún así, todos estaban conscientes de su existencia. El comandante, un tipo rubio de mirada penetrante que nunca me dio su nombre completo, me dio una orden directa: vas a ver algo que cambiará todo lo que sabes, pero debes estar preparado para lo que verás. El aire estaba cargado con una energía palpable, como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración. Un silencio antinatural se extendía por la zona, un vacío que nunca había experimentado en ningún otro lugar. Mis pasos resonaban de manera inquietante mientras avanzaba hacia el laboratorio subterráneo, un complejo de tecnología que parecía sacado de una pesadilla. Las luces parpadeaban constantemente, y las sombras parecían moverse por sí solas. No estaba solo. Un equipo de científicos y militares me acompañaban, pero todos tenían una distancia fría, como si estuvieran demasiado acostumbrados a la anomalía que estábamos a punto de presenciar. Sabían más de lo que me decían, pero ninguno se atrevía a hablar con franqueza. Llegamos al centro del complejo, un vasto espacio subterráneo que parecía extenderse hacia el infinito. En el centro de la sala había un portal. No era una puerta, no era una simple entrada. Era algo más, algo que no podía comprender. Estaba rodeado por un círculo de luces brillantes, como si la misma energía que lo rodeaba estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor, dejando la sala envuelta en sombras densas. Lo primero que noté fue la temperatura. No era el frío de la Antártida. No. Este frío era distinto. Era como si estuviera tocando un agujero en el espacio, un punto donde las leyes de la física no tenían ningún sentido. Me acerqué con cautela, mi cuerpo tenso, mis sentidos agudizados por un miedo primal que no podía identificar. Los científicos operaban a mi alrededor, ajustando maquinaria que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Nadie hablaba, solo se concentraban en los dispositivos. El comandante se acercó a mí, su rostro grave, casi sombrío. Lo que ves aquí no es de este mundo. Este portal es la puerta hacia otra realidad, una que los humanos no deberían explorar. Pero lo haremos de todos modos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra realidad? ¿Qué significaba eso? ¿Un mundo paralelo? ¿O peor aún, algo mucho más oscuro? Entonces, el comandante activó el dispositivo. Las luces en la sala comenzaron a brillar más intensamente, y el aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra nosotros. En ese momento, escuché un ruido. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, pero luego más fuerte. El portal comenzó a moverse, como si estuviera tomando vida propia. Las formas dentro del portal eran indefinidas, apenas perceptibles, pero se podían ver luces parpadeando, sombras que se deslizaban a gran velocidad, y luego, una presencia. Fue entonces cuando supe que no estábamos tratando con algo que viniera de otro planeta. Esto no era una invasión extraterrestre. Era una invasión de otra dimensión. No era la guerra intergaláctica que nos habían hecho creer. Esto era algo mucho más aterrador. Algo más antiguo, más profundo. Algo que ni la humanidad ni los extraterrestres podían controlar. De repente, todo cambió. La luz del portal se intensificó, y la sombra que se formó dentro de él comenzó a tomar una forma. No era humana, no era alienígena. Era algo monstruoso, algo tan antiguo que las palabras no podían describirlo. Una criatura que parecía estar hecha de pura oscuridad, de sombras que se retorcían y se alargaban. Su forma era una distorsión, una realidad que no pertenecía a nuestro mundo, pero que estaba interactuando con nosotros de una manera aterradora. En ese momento, el portal comenzó a vibrar. La base subterránea se sacudió como si estuviera a punto de colapsar. Los científicos entraron en pánico. Algunos intentaron desconectar los dispositivos, otros corrían hacia las salidas. Pero ya era demasiado tarde. La puerta estaba abierta. Y lo que había dentro de ella no quería quedarse en su propio mundo. Las criaturas comenzaron a manifestarse, una tras otra. Seres que no deberían existir en nuestra realidad, seres que caminaban entre las sombras, criaturas que se desmaterializaban y luego se materializaban de nuevo, cada vez más cerca de nosotros.
Podía sentir la presión de la puerta dimensional creciendo, como si la propia realidad estuviera a punto de romperse. Fue entonces cuando supe que no podía quedarme allí. La humanidad había abierto una puerta que nunca debía haberse tocado. Los híbridos, los seres de otras dimensiones, ya habían comenzado a infiltrarse en el mundo físico. Y ahora, con esta puerta abierta, sus planes ya no podrían ser detenidos. Corrí. No miré atrás. Pero mientras me alejaba de ese lugar maldito, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ellos ya estaban aquí. Y, aunque parecía que habíamos ganado algo de tiempo al cerrar el portal, sabía que la conexión ya estaba hecha. No importaba cuánto intentáramos negar la verdad. El mundo estaba cambiando. La conexión global. Después de la pesadilla en la Antártida, mi mundo ya no fue el mismo. La puerta dimensional había quedado cerrada, sí, pero el mal ya estaba dentro. No era solo el terror palpable que experimenté al ver aquellas criaturas. Lo peor de todo fue la sensación de que todo esto ya estaba planeado, que no estábamos lidiando con un fenómeno aislado, sino con una conexión global, una red de fuerzas que operaban detrás de las sombras. Cuando regresé a los Estados Unidos, me encontré con un escenario aún más aterrador. Lo que había experimentado no era exclusivo de la Antártida. Había más puertas, más puntos de acceso dimensional escondidos en todos los rincones del planeta. Y lo peor de todo, estas puertas no estaban siendo mantenidas por alienígenas como había supuesto inicialmente. No. Ellos solo estaban siendo manipulados. Recibí una llamada secreta, directa al teléfono de mi agente de campo, de un contacto antiguo. Un hombre llamado David Stahl, un ex miembro de alto rango de una agencia secreta internacional, me pidió que nos reuniéramos en un sitio neutral. Él era uno de los pocos que sabía lo que realmente había ocurrido en la Antártida y me advirtió que lo que estaba sucediendo era solo la punta del iceberg. Nos encontramos en una cafetería olvidada en las afueras de Washington, D.C. El lugar era sombrío, casi como si el ambiente estuviera impregnado por una presencia inquietante. Cuando Stahl me miró, sus ojos ya no eran los mismos. Había algo en su mirada que delataba años de horror, de conocer demasiado. Lo que viste allá no es nuevo. Ni mucho menos el primer incidente. Los gobiernos lo saben, las corporaciones lo saben. Lo han estado ocultando durante décadas. Me senté frente a él, el sonido de la cafetera sirviendo una taza parecía demasiado fuerte en el silencio. No había mucho que decir, pero necesitaba respuestas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de nosotros? Stahl no tardó en responder, pero sus palabras no fueron fáciles de escuchar. Las puertas dimensionales no son solo un accidente. Son el resultado de un plan más grande, un plan que comenzó mucho antes de que comenzáramos a entender lo que estaba ocurriendo. Estas puertas no solo traen a criaturas de otras dimensiones, también permiten que algo se filtre de nuestro propio mundo a esos otros reinos. De alguna manera, eso no me sorprendió. Lo que sí me dejó helado fue lo que dijo después: la Agenda 2030 no es un proyecto de desarrollo sustentable, como nos han hecho creer. Es la fachada perfecta para un plan de transición dimensional. Un plan que tiene sus raíces en la manipulación de multinacionales y gobiernos, pero que no pertenece a nuestra especie. Estos seres, esos que viste en la Antártida, no están solo aquí para invadir. Están aquí para establecer un nuevo orden. Y las élites humanas están de su lado. El aire se hizo más espeso a medida que las palabras de Stahl se asentaban en la mesa. En ese momento, sentí como si algo se estuviera moviendo debajo de mi piel, algo oscuro que se retorcía, algo que estaba empezando a conectarse. Espera, ¿estás diciendo que las élites humanas están trabajando con ellos, con los seres de otras dimensiones?, le pregunté, mi voz casi sin fuerza. Stahl asintió lentamente, su mirada fija en un punto más allá de mí, como si estuviera buscando alguna señal en el horizonte. Sí. Muchos de los grupos que pensamos que están luchando por el control del mundo, en realidad, están siendo manipulados por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Las grandes corporaciones y gobiernos no están simplemente ocultando la existencia de estas puertas. Están colaborando con ellos. Ellos les prometieron un futuro más allá de la muerte. El problema es que en su intento por mantener el control,
están desestabilizando toda la estructura de la realidad. Las palabras de Stahl se hicieron eco en mi cabeza. ¿Cómo podía ser posible? La Agenda 2030 nunca fue sobre medio ambiente, ni sobre la mejora de la humanidad. Nunca se trató de algo tan simple como la sostenibilidad. Lo que las élites querían era crear una nueva realidad, una donde tuviéramos que someternos a fuerzas que no podíamos comprender, pero que ahora controlaban nuestro mundo. Esto no es solo un experimento, ¿verdad?, le pregunté. No, respondió con voz baja. Esto es un proyecto global. Y está en sus fases finales. En ese momento, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Cada palabra que salía de la boca de Stahl era más aterradora que la anterior. La Agenda 2030 no es más que el manto bajo el cual estas entidades están cubriendo su verdadero objetivo, la fusión de nuestra realidad con las dimensiones externas. Ellos planean reescribir las reglas, no solo para los seres humanos, sino para todas las especies. Y cuando las puertas finalmente se abran por completo, no habrá vuelta atrás. Mi mente comenzó a procesar todo lo que me había dicho. ¿Había alguna forma de detenerlo? ¿Podía alguien detenerlo? Stahl se levantó lentamente, mirándome con una expresión que combinaba desesperación y determinación. El único camino es infiltrarnos en la red, exponer sus operaciones y romper el acuerdo entre las élites humanas y las fuerzas dimensionales. Pero es un camino que no tiene marcha atrás. No importa lo que hagas, ya no somos los mismos. Con esas palabras, Stahl desapareció de mi vida, dejándome con una sensación de urgencia y horror absoluto. Las fuerzas que controlaban el mundo no eran simplemente humanas, ni siquiera alienígenas como pensábamos. Eran de otro orden de realidad. Y ahora, la humanidad estaba al borde de ser absorbida por esas dimensiones desconocidas. El futuro ya no era nuestro. Ahora, solo quedaba el miedo. Y la certeza de que el fin de nuestra realidad estaba cerca. La Agenda 2030 era solo el comienzo, la red secreta global. El sol ya había desaparecido por completo cuando llegué al lugar de encuentro, una vieja estación de tren abandonada en el corazón de una ciudad que parecía olvidada por el resto del mundo. La niebla cubría el terreno, y el ambiente estaba cargado con la sensación de que algo estaba observando. Algo que no debía estar allí. Mientras me acercaba a la entrada de la estación, los recuerdos de mi última conversación con David Stahl se repetían en mi mente, sus palabras sonando como un eco lejano y aterrador. La red secreta global está mucho más cerca de lo que piensas, me había dicho antes de desaparecer de mi vida, dejándome con más preguntas que respuestas. No solo los gobiernos y las corporaciones están involucrados. La élite de la élite, esos con el poder absoluto, han estado manipulando todo desde las sombras durante siglos. Y ahora, están listos para dar el siguiente paso. Las puertas de la estación se abrieron con un chirrido de metal oxidado. En el interior, todo estaba oscuro, apenas iluminado por las luces tenues de algunas lámparas estratégicamente colocadas. Caminé por el pasillo con cautela, sabiendo que las respuestas a las preguntas que llevaba años buscando podrían estar a punto de revelarse. De repente, una figura apareció frente a mí. Era Elias Harper, un exmiembro de los mismos círculos secretos que había comenzado a desentrañar el misterio de la red secreta global. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero en sus ojos aún brillaba la intensidad de un hombre que había visto cosas que ni siquiera el gobierno podía imaginar. Tienes que entender algo, dijo, su voz grave. La red no es solo una estructura de poder, es un sistema interconectado. Cada nación, cada multinacional, cada institución, incluso las organizaciones religiosas y científicas, están involucradas. Y lo más aterrador de todo, es que sus acciones son orquestadas por algo más allá de nuestra comprensión. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quería decir con más allá de nuestra comprensión? ¿A qué se refería con orquestadas? ¿Había algo más que los gobiernos y las corporaciones en juego aquí? Harper me condujo hacia una mesa en el centro de la estación, donde había un mapa mundial extendido. En él, marcó una serie de puntos rojos con un marcador. Estos son los centros neurálgicos de la red. Cada uno de estos puntos representa una puerta dimensional, y cada uno de ellos está bajo control directo de las élites que han estado manipulando todo esto durante siglos.
Y lo peor de todo, no son humanos los que están al mando de esos puntos. Las palabras de Harper eran un golpe directo a mi comprensión de la realidad. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, el miedo comenzando a formarse en mi pecho. ¿Estamos hablando de seres de otro mundo? Más que eso, respondió Harper, su mirada fija en el mapa. Estamos hablando de una entidad que ha estado controlando a las élites humanas desde el principio de los tiempos. Ellos han estado utilizando a los humanos como marionetas, y lo peor de todo es que las puertas no solo están siendo abiertas. Están siendo reabiertas, y cada vez más seres de otros mundos están cruzando hacia el nuestro. El aire se volvió aún más espeso a medida que las palabras de Harper se asentaban. La idea de que lo que estaba sucediendo en las sombras no solo involucraba humanos, sino también entidades de otras dimensiones, me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies estuviera desmoronándose. Esta red secreta global no solo era una organización humana. Era la punta de un iceberg mucho más grande, algo que había sido cavado en lo más profundo de la historia, algo que llevaba siglos tejiendo sus hilos a través de las sombras. Las élites no son las únicas que lo saben, dijo Harper con voz baja. Lo saben todos, los gobiernos, las corporaciones, las organizaciones religiosas, hasta los científicos. Están todos involucrados en un plan para controlar el acceso a estas puertas dimensionales. Ellos creen que podrán dominar a las criaturas que cruzan a nuestro mundo, pero lo que no saben es que están jugando con fuego. El pánico comenzó a asentarse en mi interior mientras las piezas del rompecabezas se encajaban en mi mente. La Agenda 2030, los proyectos secretos, las anomalías en lugares como la Antártida, todo comenzaba a tener un sentido aterrador. Estaban construyendo una nueva realidad, una donde las fuerzas de otras dimensiones dominarían. Y las élites humanas no eran los dueños, sino las marionetas de algo mucho más grande. De repente, las luces de la estación comenzaron a parpadear. Un ruido sordo, como si algo pesado estuviera moviéndose en las entrañas del edificio, llenó el aire. Harper se levantó rápidamente, su rostro ahora pálido como la muerte. Ellos saben que viniste. Ellos siempre saben, susurró. Te están siguiendo. En ese momento, algo se rompió en mi interior. Mi respiración se aceleró, el sudor comenzó a empapar mi frente, y una presencia ominosa invadió el espacio. Algo estaba cerca, algo que no debía estar allí, algo que no era humano. Corre, ordenó Harper, empujándome hacia una puerta oculta en la parte trasera de la estación. No te detengas. No mires atrás. Corrí, sin pensar, sintiendo como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Sabía que algo estaba por suceder, pero no podía imaginarme lo que se avecinaba. La red secreta global había comenzado a moverse, y sus tentáculos estaban extendiéndose cada vez más cerca de mí. No solo había fuerzas humanas involucradas. Había algo más allá de todo entendimiento, algo inmortal que había estado controlando el destino de la humanidad. La estación comenzó a derrumbarse mientras corría, y el eco de pasos invisibles me seguía de cerca. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Qué querían? Y, lo más importante, ¿cómo podía detenerse? No lo sabía. Pero una cosa era clara, había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.